Bendiciones, Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema, alzando la voz en la congregación. Y es que este mensaje es muy importante porque hay predicadores y predicadoras en este tiempo. Y una cosa es levantar la voz y otra cosa es gritar. Levantar la voz es el volumen que se le da al tono de voz. Y gritar es hacer una acción con violencia. Gritar es estridencia, violencia a la acción. Entonces hay una diferencia entre el volumen de voz y lo que es gritar. Los gritos expresan descontrol, desbordamiento de las emociones de una persona. Hay voz de intimidación y hay voz de alerta. Son dos cosas distintas o diferentes. En el libro de los Hechos, en su capítulo 23, el verso 6, vemos este mensaje, alzando la voz en la congregación, en las congregaciones. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Dice la Biblia que Pablo en este versículo alzó la voz en el concilio. Iba a transmitir un mensaje hacia el pueblo que lo estaba escuchando, hacia las personas que estaban escuchando el discurso de Pablo. Pero dice la Biblia que Pablo alzó la voz, no gritó. Gritar es una forma de expresión y alzar la voz es otra forma de expresión. La diferencia de alzar la voz, que no es pecado, pero la gritería sí es pecado, el grito es pecado. Por eso el predicador o predicadora debe tener una voz normal. Una voz de no intimidar a los oyentes. De no imitar la voz de otro predicador. Debe de tener un control al hablar. No una voz fingida. No una voz mecanizada. Debe tener un control al hablar, repito. Porque no es lo mismo levantar la voz como hizo Pablo. No es lo mismo que gritar. El grito es con violencia, es con ira, con enojo. Hoy en día tenemos predicadores que parece que están regañando a los oyentes. Como que si estuviesen hablando con personas ineptas, con animales. No es necesario transmitir un mensaje con gritos. Solamente tenemos que saber utilizar el nivel de voz. ¿Cuántas personas nos están, qué cantidad de personas nos están escuchando? A medida de eso, nosotros tenemos que levantar la voz. Si hay 20, si hay 30, si hay 40, si hay 100 personas o 1000 personas o más personas en un auditorio, entonces nosotros podemos levantar la voz.
Levantar la voz es un volumen, pero gritar es otra cosa. Repito, los predicadores no hemos sido llamados para gritar. Hemos sido llamados a anunciar las escrituras con un nivel de voz de acuerdo a la cantidad de personas que nos estén escuchando. Por eso el tema se llama Alzando la voz en la congregación. El evangelio se debe predicar con amor, con humildad, con paciencia, con mansedumbre, con amabilidad. Ser amable. No expresar griterías como para querer intimidar a las personas. Porque el grito expresa descontrol, desbordamiento de las emociones que carga una persona en su alma, en su espíritu, en su cuerpo. ¿Sabe? Jesús no gritaba, Jesús alzaba la voz. Pablo alzaba la voz. Pedro alzaba la voz, no gritaba. Ya que el grito es con violencia. Y el alzar la voz es un nivel de voz. Hechos capítulo 23, verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. No dice la Biblia que Pablo gritó, alzó la voz. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, verso 31. Yo decía que gritar es pecado, y así lo dice la Biblia. Efesios 4, 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Como predicadores tenemos que tener cuidado si es que estamos levantando la voz o estamos gritando. Recuerde que hay personas que nos están escuchando que son muy inteligentes, personas sabias, personas quizás muy educadas, quizás personas muy preparadas psicológicamente, académicamente y, por qué no decirlo, espiritualmente. Son personas muy preparadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al expresar palabras, al hablar. Debemos de tener un control al hablar. Si estamos alzando la voz o estamos gritando. Jesucristo predicaba. Y de acuerdo a las cantidades de personas que le escuchaban, así él hablaba. Así subía el volumen de voz, pero no gritaba. Porque la Biblia no se puede contradecir. Alabanza a Dios. Mire lo que dice Isaías capítulo 42, verso 2. Lo voy a leer desde el verso 1 al 2. Isaías 42, verso 1, verso 2. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Cristo hablaba en tonos suaves.
aunque con una voz de hombre, pero no con gritos. Aprendamos a predicar, aprendamos a hablar en un auditorio, a saber cómo tenemos que tener el nivel de voz en expresión de palabras, a tener control para hablar. Si usted grita y grita y grita y grita, como quien dispara una metralleta, ¿quién le va a entender su mensaje? Debemos de hacer pausas en el mensaje cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de su santo evangelio. No finjamos la voz. No mecanicemos la voz. No tratemos de imitar a otro predicador. Seamos genuinos, auténticos. No nos avergoncemos de nosotros mismos, del sonido de voz que Dios nos ha dado, del estilo de voz que tenemos, de nuestra propia audición. Dios hizo a cada persona diferente de otra persona, solo que todos somos seres humanos. Su voz no se tiene que parecer a la voz de otro. Aleluya. No se preocupe, que a cada quien Dios le da una gracia, a cada predicador, a cada predicadora. Y estoy refiriéndome a los llamados escogidos por el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo, que somos lavados con la sangre de Cristo para predicar y enseñar el reino de los cielos, para anunciar las buenas nuevas del Evangelio eterno de salvación del reino de los cielos. Alzando la voz en la congregación. ¿Cómo vamos a alzar la voz en la congregación? De acuerdo a la cantidad de personas que nos estén escuchando. No gritemos. Cometemos errores al gritar. Entonces la Biblia respalda o avala solo el levantar la voz, como lo hizo Pablo en medio del concilio. No gritó, porque los gritos se escuchan horribles. Los gritos son por causa de miedo, o por causa de una alerta, o por causa de una intimidación, que alguien quiere intimidar a otro. Pero es porque hay un descontrol, hay un desbordamiento de emociones en esa persona que está gritando. Eso significa, la palabra gritar es estridencia, o sea, violencia de una acción de hablar. Pero levantar la voz es diferente, es el volumen de voz. Usted puede empezar en un tono más suave, en uno más alto y en otro más alto. Pero no que no sean gritos. Dios nos ha llamado por su gracia a predicar y enseñar el Evangelio. A eso fuimos llamados. Dios te bendiga y Dios te guarde con este mensaje. Jesucristo pronto viene. Amén y amén.